El Meet es que no los veo, así que yo voy a estar hablando respecto a la sustentabilidad como activo del negocio. Está Julia con nosotros en nuestro equipo de Mind. Y Hola, ¿cómo estás? gracias, Juli. Ella va a estar admitiendo y va a estar prestando atención a las preguntas. Por favor, si tienen preguntas durante la charla, no duden en hacerlas, o las pueden hacer escritas o desmutearse con el micrófono y preguntar. Lo único que yo no los voy a ver, así que no sé quién va a estar preguntando. Pero bueno, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar. Como les conté, yo soy Eliana, soy directora de Mind & Process. Mind & Process es una consultora B, es una empresa B ya hace varios años. Yo soy consultora B y mentora. Somos una empresa de consultoría especializada en mejora continua a partir de 3 unidades de negocios, que tiene que ver con mejora y automatización de procesos, implementación de normas de calidad, las normas ISO, implementación de mejores prácticas de triple impacto. Hemos acompañado a más de 300 organizaciones en adoptar este camino, junto con Laura Polonsky, que es mi socia, que debe andar por ahí. Estamos trabajando en ese camino. Así que este webinar forma parte de MindAware. MindAware es un acelerador de conocimiento de Mind & Process y es una iniciativa para impulsar nuestro propósito, que es generar cambios positivos en las organizaciones. A partir de este acelerador, nosotros compartimos conocimiento en organizaciones sin fines de lucro, en municipalidades, en escuelas, en universidades, llevando el conocimiento de forma gratuita para compartir e impulsar este propósito de generar cambios en organizaciones. Bueno, voy a entrar de lleno en donde estamos, ¿no? Hoy comienza el Mundial. Todos sabemos, estamos acá, la oficina está toda blanca y celeste, estamos con muchas ganas de que empiece. Y en el Mundial también se juega en estadios más sustentables y está presente la sustentabilidad. El estadio de Atlanta, el Mercedes-Benz Stadium, es un estadio que ha sido construido bajo normas relacionadas con la sustentabilidad y ha obtenido un certificado LEED platino. El certificado LEED es el certificado que avala prácticas medioambientales positivas y ha obtenido 88 de 110 puntos, ¿no? Es un estadio que es más grande que la Bombonera. Y en ese sentido, ¿qué se implementó? Bueno, un techo retráctil que aprovecha la luz natural, 40.000 paneles solares, iluminación LED total, un sistema inteligente que ajusta consumo según cuánta gente hay dentro del estadio, un sistema de aguas y residuos que reducen el uso del agua potable en más del 40%, se eliminó el plástico de un solo uso y tiene un programa de compostaje propio. ¿Por qué traigo esto? Básicamente porque, como bien queremos conversar y queremos transmitir, la sustentabilidad es un activo. O sea, hoy es un tema de conversación, hoy es un hecho donde las empresas estamos transitando y la cadena de valor nos lo están pidiendo. Vamos a hablar sobre sustentabilidad, triple impacto, cómo identificar las prácticas, los temas en práctica, la mirada integral y cómo comunicar los resultados. Esta es nuestra agenda de hoy. Si hay algo que ustedes quieran saber, hay algo que ustedes quieran conocer, me lo dicen. Como decía antes, abren el micrófono. Así que bueno, arrancamos. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de sustentabilidad, sostenibilidad, triple impacto? Traigo este tema básicamente porque cuando salí dimos una charla hace un par de semanas en el evento de Somos Pymes, y cuando salí de la charla, una persona se me acercó y me dice: Eli, hablaste de sustentabilidad, sostenibilidad y triple impacto, ¿qué diferencia hay? Y me pareció que era un tema que a veces se habla livianamente y no se profundiza, ¿no? El triple impacto es como
digamos, el quiero vale 4 en el retruco, ¿no? En el truco. O sea, yo tengo sustentabilidad, quiero truco, uso los recursos de manera responsable para no comprometer el futuro. Ahora, quiero retruco, sostenibilidad. ¿Qué hago a eso? Le agrego equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Pero quiero vale 4, triple impacto. A todo eso le adiciono el impacto positivo. Entonces, el triple impacto pone en el mismo nivel el impacto social y medioambiental y el económico. O sea, tengo que tener impacto positivo en los tres ámbitos. Así que me parece muy interesante como entender que la sustentabilidad evolucionó en sostenibilidad y evoluciona en triple impacto, pero todo es parte de lo mismo. ¿Y cómo identificar las prácticas? Bueno, ¿cómo identificamos si estamos trabajando en sustentabilidad, si estamos trabajando en sostenibilidad, si estamos poniéndole propósito a esto y pensando en triple impacto? Básicamente es identificamos qué prácticas estamos haciendo en la organización. Ahora vamos a hablar un poco más sobre eso. No solo hay que identificarlas, sino hay que medirlas, cuantificarlas, entender qué estoy haciendo, de qué manera, cómo poder tener objetivos medibles, ciertos, que me permitan evolucionar y accionar, que es el punto 3, ¿no? Y a partir de la medición y el resultado de esa medición, entender cuál es la mejora o la iniciativa nueva que puedo implementar. Y por último, comunicar. ¿Por qué es tan importante comunicar? Porque tengo que hacer saber a mis partes interesadas en qué estoy trabajando. ¿Por qué? Porque son partes interesadas. ¿Y por qué puedo generar comunidad y propósito común a partir de la comunicación? También vamos a hablar de eso en un ratito. Y cuando hablamos del triple impacto y cuando hablamos del propósito asociado a las prácticas positivas, sociales, medioambientales, económicas, a los resultados, hablamos de la certificación B. La certificación B es una certificación internacional que trabaja sobre 7 temas de impacto. Vamos a usar estos 7 temas de impacto para entender que todo tiene que ver con todo y que probablemente lo que esté haciendo en mi organización esté relacionado directa o indirectamente con este triple impacto. Entonces, la certificación trabaja sobre estos 7 temas de impacto, que son asuntos gubernamentales de acción colectiva. Los asuntos gubernamentales tienen que ver con la gobernanza de mi organización. Trabaja sobre la circularidad, la gestión ambiental, sobre la acción climática, sobre los derechos humanos, sobre la justicia, equidad, diversidad e inclusión. Ya lo van a escuchar como Jedi en un montón de lugares. No es el Jedi de las películas, sino es Jedi, de justicia, equidad, diversidad e inclusión. Habla sobre el trabajo justo y habla sobre la gobernanza de las partes interesadas y el propósito. Entonces, todo esto, finalmente, son temas que nos atraviesan como organización, incluso como personas, ¿no? Ay, me estoy yendo para atrás, ahí voy, ahí va, ahora sí. Y entonces, si pensamos en estos 7 temas de impacto, y le ponemos una mirada integral y empezamos a entender qué hacemos como organización, cómo podemos involucrarnos en estos temas, qué prácticas son las que hoy yo hago y que ya están dentro de estos temas de impacto y que aunque no parezca, ya estoy involucrado en la sustentabilidad, en la sostenibilidad y en el triple impacto. Entonces, puedo mirarlo de esta manera. Si yo hablo de asuntos gubernamentales, acción colectiva y gobernanza, ¿no? Puedo hablar de la norma 37.001, que es compliance, es una norma de antisoborno. Puedo hablar de la 27.001, que es seguridad de datos. Puedo hablar de la 9.001, que pone foco en la calidad de los productos y el servicio. Pero también puede integrar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí?
Entonces, puedo pensar en alianzas en el ODS 17, que son alianzas para lograr objetivos, en el 16, que es paz, justicia, y en el 9, que tiene que ver con industrias e infraestructura. Y sobre esto puedo pensar en cuáles son aquellas cosas que hago como organización que están relacionadas con estos conceptos, ¿no? ¿Y qué está relacionado con estos conceptos? Estrategia con objetivos claros, tiene que ver con mi gobernanza. Un código de ética, ¿sí? Tiene que ver con no solo la gobernanza, el propósito, sino también con asuntos gubernamentales y de acción colectiva, porque mi organización está conectada con la ética y el compliance, buenas prácticas de compliance. Estas prácticas que yo tengo tienen esta mirada, y si yo tengo certificada alguna de estas normas, ya estoy haciendo algo relacionado con sustentabilidad, sostenibilidad y triple impacto. Cuando hablo de trabajo justo, o cuando hablo de JEDI, justicia, equidad, diversidad e inclusión, hablo de la norma 26.000, que es responsabilidad social. La 26.000 es una norma que es bastante transversal, ¿no? Que toca no solamente lo que tiene que ver con el trabajo justo y la equidad, sino también tiene que ver con la gobernanza y con AGAC, que es los asuntos gubernamentales. Pero la ponemos como para ponerla en un lugar un poco más identificable, la ponemos de este lado, ¿no? Pensando en todo lo que tiene que ver con la justicia, la equidad y la inclusión. La 45.001, que por ahí es más conocida por organizaciones como las nuestras, donde trabajamos e implementamos prácticas relacionadas con la seguridad y la salud del trabajo. Y sobre esta mirada podemos poner también los objetivos de desarrollo sostenible, como el objetivo 8, que es el trabajo decente. Podemos poner el 10, que tiene que ver con la reducción de las desigualdades. Podemos poner el ODS 4, que tiene que ver con la educación de calidad, y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, que tiene que ver con la igualdad de género. Entonces, como van viendo, todas estas prácticas que vamos teniendo en nuestras organizaciones empiezan a tener un sentido y empiezan a relacionarse con este concepto más lejano que a veces pensamos que es lejano del triple impacto. ¿Y qué prácticas nos acercan a estos conceptos? Manual de trabajadores, procesos de inducción, plan de capacitaciones, políticas claras y análisis de diversidad, ¿no? De diversidad e inclusión, encuestas de clima interno que nos permitan trabajar en cuestiones relacionadas con mejorar la experiencia de nuestros colaboradores, políticas de donaciones, con objetivos y medición, ¿no? Cuando nosotros, en general todas las pymes en general tienen algún tipo de práctica de donación, o porque se solidarizan con la ONG del barrio, o porque algún colaborador trae alguna organización que necesita ayuda nuestra, o porque donamos parte de nuestra producción, o porque donamos el scrap también, ¿no? Entonces, en ese sentido, está bueno ponerlo dentro de una política, poner objetivos, medirlo, para entender cuál es nuestro, no solo nuestro accionar, sino nuestro impacto, poder medir ese impacto. Y el otro punto es las compras sostenibles, calificación de proveedores, también tiene que ver con la justicia, la equidad, la diversidad y la inclusión, ¿no? Y con el trabajo justo. Yo estoy segura que todo lo que yo estoy nombrando, algo de todo esto hay en la organización. Por eso lo traigo, porque me parece interesante que podamos identificarlo, e insisto, poder entender que todos estamos haciendo algo, pero está bueno ponerlo en un contexto, y está bueno entender que yo puedo estar mucho más cerca, o que estoy mucho más cerca de lo que me imagino. Sigo adelante y voy con derechos humanos, y acá vuelvo a tener la ISO 26.000, que es responsabilidad social, y
los objetivos de desarrollo sostenible, el que tiene que ver con el fin de la pobreza, el hambre cero y la salud y bienestar, el 1, el 2 y el 3. Y sobre esto, las prácticas asociadas, yo las prácticas que les traigo son algunas, hay muchísimas más, pero como para que sirvan de disparadores, ¿no? El declaración de compromiso con los derechos humanos, medir cuál es la brecha salarial, entender la brecha salarial al sueldo más alto sobre el sueldo más bajo, entender cómo estoy con esto, evaluar impactos internos de la cadena de valor referido con los derechos humanos. Esta área de interés, la de derechos humanos, es como la que tenemos un poquito más lejos, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de trabajo justo, justicia, equidad, diversidad, derechos humanos, hablamos más o menos de lo mismo. Es como, yo siempre lo relaciono con las mamushkas, ¿no? Cuando digo, estos 3 conceptos tienen que ver con el impacto que yo tengo en la mamushka más chiquita, que es la comunidad más cercana, que son mis colaboradores, la siguiente, un poquito más grande, es la de mis proveedores, y la que es un poquito más grande es la comunidad donde está inmersa mi organización. Entonces, yo puedo medir el impacto que tengo en esos 3 aspectos y estar trabajando en estas 3 áreas de interés, y si tengo algunas de estas normas, tengo impacto directo también. Entonces creo que ir relacionando todas estas cosas nos permiten como evolucionar en nuestro hacer. Y por último, tenemos lo que tiene que ver con la circularidad, la gestión ambiental, la acción climática. Y acá por ahí es mucho más cercano, ¿no? A veces la separación de residuos o la medición de la huella de carbono, o a veces nos pasa que nuestra cadena de valor nos pide algún tipo de certificación o algún tipo de medición, como puede ser EcoVadis o adherirse al net zero, o tener certificada la norma 14001. Entonces, estos conceptos son mucho más cercanos y son los que son de más fácil identificación a veces. Y todos estos obviamente están asociados a objetivos de desarrollo sostenible que conocemos más, como la acción climática, la vía submarina o la vía de ecosistemas terrestres, bueno, y todos el cuidado del agua, todos los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con el medio ambiente. ¿Y cuáles son estas prácticas que podemos identificar dentro de nuestra organización? Bueno, podemos medir la huella de carbono y a partir de esto tener una estrategia de sustentabilidad, y ahí entra la norma 14064, ¿no? Que es la que nos ayuda a entender que nuestra medición está hecha dentro de parámetros aceptables y que está bien hecha, digamos, básicamente. O la medición y análisis de consumos eléctricos, o la separación y medición de residuos, el análisis de consumo de los vehículos, que eso nos va a llevar también a tener planes preventivos de mantenimiento, ya sea edilicios o de nuestra flota de vehículos. Todos estos últimos conceptos, los planes preventivos de mantenimiento, análisis de consumo de vehículos, la separación y medición de residuos, la medición y análisis de consumos eléctricos, nos sirven para medir la huella de carbono. Todos estos conceptos. Entonces, también empezamos como a relacionar aquellas cosas que hacemos, a veces intuitivamente, o hacemos por costumbre, o hacemos la medición del consumo de análisis de consumo eléctrico, por ahí lo hacemos para entender si necesitamos cambiar luminarias, o lo que necesitamos hacer para ahorrar. Bueno, finalmente todo esto tiene que ver con esta estrategia de sustentabilidad, que por ahí no la tenemos tan marcadamente bajada o no la tenemos tan expresada, pero sí hacemos estas cuestiones. Todas estas prácticas que venimos, todo esto que venimos conversando, ¿no? Perdón, voy para atrás. Esto que venimos conversando sobre esta mirada integral y entender que todo tiene que ver con todo, es un activo para la organización. O sea, la charla empezamos diciendo que la sustentabilidad es un activo,
Y todo esto es un activo. ¿Por qué es un activo? Porque al fin y al cabo nos hace más eficientes, porque nos hace ahorrar costos, porque ponemos en valor todo aquello que estamos haciendo, porque generamos impacto positivo real, ¿sí? En nuestro contexto. Y todo esto no es nada si no lo comunicamos. No es que no es nada, sino que le faltaría como una pata, digamos. Entonces, comunicar esos resultados hace que en lo que respecta a nuestros colaboradores tengan un sentido de pertenencia e identificación por parte de ellos a nuestra organización, ¿sí? Que la cadena de valor se entienda o comprenda o sepa nuestro propósito y compromiso, y podemos hacer marketing sin greenwashing, ¿no? O sea, porque hacemos lo que decimos y somos coherentes. ¿Cómo se comunican estos resultados? No se hace de manera aislada, sino que se hace un reporte que podemos llamarlo de triple impacto, que podemos llamarlo sustentabilidad, que podemos llamarlo sostenibilidad, depende en el lugar donde nos querramos parar o donde querramos estar, pero tiene que ver con eso. La comunicación es tan importante como el hacer, porque eso nos permite adhesiones y nos permite también el beneficio de la visualización externa y nos permite ganar mercados y nos permite fidelizar colaboradores. Así que, bueno, esto es un poco de qué va la sustentabilidad y el impacto social son un activo del negocio. Los invitamos a que identifiquen cuáles son sus prácticas, los invitamos a que puedan comunicar. Cuenten con nosotros para ello también. Nosotros podemos acompañarlos a identificar, a poner en valor, a comunicar de manera, no sé si la palabra es correcta, pero sí comunicar de manera fehaciente y que su cadena de valor pueda identificar y adherirse al propósito de la organización. No sé si hay, esperen que me voy a volver con ustedes, dejar de compartir, así los veo. No sé si hay alguna consulta, alguna duda respecto de lo que vengo conversando, si quieren preguntar algo, alguna inquietud. Una pregunta que nos hacen habitualmente es si estas prácticas son para todas las organizaciones, y yo les digo que sí. Cualquier organización, cualquier empresa puede trabajar en triple impacto, puede trabajar en sustentabilidad, puede identificar. El proceso es paulatino, no tengo que ir de 0 a 100 en un minuto, puedo ir gestionando y poniendo en valor lo que ya hago primero, entender dónde estoy parado y cuáles son aquellas cuestiones que quiero mejorar y hacer un plan de trabajo para poder ir en estas prácticas. Paula. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola. Me quedo pensando en la implementación en lugares donde es muy nuevo. Hay lugares que no están muy alineados con este tipo de temáticas, entonces hay mucha resistencia de las personas en lo cotidiano, en por qué voy a dejar de poner esto acá, que lo vengo haciendo hace 80 años y ahora es mejor y sustentable y para alguien porque mi jefe me dice que lo ponga en este otro lado. ¿Cómo manejan lo humano de esa transición del cambio? ¿Cómo esas resistencias? Que creo que apunta uno habla de la organización y es un intangible, pero son personas, es María, Pedro y Juan. Y no solo el jefe, hay mucho jefe, no solo líder, hay mucho jefe, y hay indios después que hacen pozos y tapan pozos,
porque les dicen que lo hagan. Entonces, ¿cómo involucrarlos y cortar un poco esa estructura mental, ¿no? Esa Está sería la buenísimo. consulta. Gracias, Paula. Lo primero que tenemos que hacer es poner en valor lo que se hace. O sea, poner en valor lo que ya se hace, que está relacionado con la sustentabilidad o con el triple impacto, porque hay un montón de cosas que las personas hacemos que tienen relación directa con eso. Entonces, lo primero hay que poner en valor. Lo segundo es capacitar, contar, ¿no? Contar de qué va, por qué, y sobre todo el para qué. El para qué es un arma poderosísima. Y a veces cuando uno cuenta el para qué, inspira a otro. Entonces creo que es algo que podemos ir haciendo. Pero la puesta en valor de lo que ya se hace es como un disparador muy interesante, por lo menos a mi criterio. Fabián. Sí, buen día, gracias por la invitación, gracias por la presentación muy clara. Gracias por Trabajo en su... temas de, al contrario, trabajo en temas de gestión sustentable también, así que después me gustaría mantener un diálogo con ustedes, no sé si Julia después me puede mandar un mail de contacto con un WhatsApp, algo. Sí, por supuesto. Por Sí, supuesto. Fabián, por supuesto. Tengo una pregunta un poquito técnica, si hay otras preguntas, por favor dale prioridad porque lo mío es por ahí un poquito complementario, pero le diste una diferenciación entre sostenibilidad, sustentabilidad, triple impacto. Yo como persona que trabajo en el tema siempre digo que no importa mucho el nombre que le pongamos, siempre hablamos de la conjunción de lo ambiental, lo social, la gobernanza. Bueno. Desde el lugar de ustedes, ¿realmente le dan preponderancia con los clientes el hecho de hablar de sostenibilidad, sustentabilidad? Es decir, ¿toman alguna diferenciación o simplemente fue una mención así, como para saber que todo es más o menos lo mismo? No, lo traje a cuenta porque hay mucha confusión. Y justo cuando di la charla en Somos Pymes, en la charla hablaba sobre sustentabilidad, sobre triple impacto, sobre sostenibilidad, y una persona se me acercó y me preguntó cuál es la diferencia. Entonces me pareció pertinente traerlo para entender que es parte de lo mismo y que es la misma evolución del concepto, pero simplemente lo traje por eso. Ok, coincidirías conmigo entonces que podemos utilizar casi como sinónimos y no importaría tanto el hecho de que hablemos. Digo porque hay muchos reportes de muchas empresas, que yo tengo un montón que me llegan, que hablan de reporte de sustentabilidad, otros hablan de reporte de sostenibilidad, otros hablan Total. de Sí, reporte para integrado. nosotros es lo mismo, Ok, lo que creo que está coincido. bueno es como traer esa pequeña, es una sutileza en realidad, Ok, sí, pero me parecía interesante porque aparte incluso hasta me parece interesante la evolución del concepto. totalmente. Desde la responsabilidad social empresaria que venía ya hace mucho. Claro, Sí, desde allá coincido, lejos, traer la evolución coincido, eso me parece súper, por lo menos a mí me parece súper interesante. coincido, gracias. Gracias a vos. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, alguien más que quiera, o que alguien que quiera aportar algo al respecto, algo que hagan en sus propias organizaciones o que les interese compartir de qué hablamos cuando hablamos de triple impacto o las prácticas que hacen. Esteban. Buenas, Elena, ¿cómo andan? Ahí pongo la Todo muy cámara. bien. ¿Qué tal? Buen día. Yo te hago una consulta, más quizás orientativa, así como inicial, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy hoy trabajando, asesorando a una empresa que es una constructora. Sí. Chiquita, que hace construcción y mantenimiento. Entonces digo, teniendo en cuenta el rubro, teniendo en cuenta un poco también cómo se manejan, ¿no? Digamos, el tipo de actividad que llevan y demás. Digo, si yo quiero, por ejemplo, acercarles algún tipo de propuesta, o por lo menos empezar a introducirlos en esto de la sustentabilidad. Una empresa, insisto, que es construcción, ¿eh? Albañiles, digamos, mugre, o sea, con todo eso lo que implica una construcción. ¿Cómo, por dónde arrancaría, digamos? O sea, ¿cuál sería como el punto de ingreso como para entrar en este mundo y quizás poder, a partir de esto, generar como un valor agregado dentro de su industria y respecto a sus competidores, y tal vez eso le permita, nada, verse distinto o mostrarse diferente, como para resaltar entre
entre las otras empresas que hacen trabajos similares y poder ampliar sus ventas, tener otra llegada, etc. Ese punto de ingreso, digamos, ¿no? Bueno, lo primero que te digo es que en el ecosistema de empresas B hay varias empresas constructoras que son empresas B certificadas, que hacen muy buen trabajo. De hecho, hay una empresa que es Demoliciones Mitre, que es una empresa de demolición, o sea. Uf. Así que, y es Bien. una empresa que es empresa B y tiene Trinorma, y tiene un montón de cosas, y creo que te acerco a ese concepto porque creo que es muy interesante. Bien. Lo primero que, en nuestra experiencia, lo primero que implementan las empresas de construcción es en la planificación, cuando arman el proyecto, ya incluyen dentro del proyecto mismo cuestiones relacionadas con ahorros de agua, ahorros de electricidad, mejores prácticas de sustentabilidad relacionadas con el edificio, porque a pesar de lo que uno piensa que se encarecen, no es así. Porque al final del camino cuestan lo mismo o cuestan menos. Entonces, eso es como lo primero, y eso mismo te sirve como para mejorar la experiencia de tu cliente y generar como ese espacio para la venta, el marketing, ¿no? Sin greenwashing. Claro, claro. Siempre, ojo con eso, ¿no? O sea, siempre cuando uno haga marketing de estas cosas, tienen que ser cuestiones que uno hace de verdad. Eso por un lado. Por otro lado, de puertas adentro, lo primero que se puede hacer es la separación de residuos y reutilización de elementos que ya no sirvan, o sea, todo lo que tenga que ver con escombros, y eso hay un proceso, o si vas a demoler y recuperar, o sea, hay todo un proceso de recuperación y de circularidad que se puede implementar dentro de la gestión del proyecto, como primer patita, ¿sí? Claro. Bien, genial. Muchas gracias, genial. No, por favor. ¿Una otra pregunta? ¿Alguien que quiera? O contar. A ver. Uy, espera que me pasa la pregunta de Fabián sobre el reporte de sustentabilidad. ¿Podrías comentar cuáles son los reportes que emiten las empresas? A ver, los reportes que se emiten tienen que ver, o sea, el reporte de sustentabilidad, sostenibilidad o triple impacto es básicamente contar cuáles son las prácticas que hice, teniendo en cuenta las 7 áreas de impacto o las viejas 5 áreas de prácticas como gobernanza, trabajadores, comunidad, medio ambiente y clientes. Esos reportes de sustentabilidad pueden tener determinados grados de complejidad. Y nosotros podemos ir de menos a más, presentar primero qué prácticas hacemos, después poner indicadores que cuenten cuál es nuestra performance y cuál es nuestra evolución. Podemos sobre estos sumar objetivos del próximo año y podemos asociarnos o relacionarnos con los indicadores GRI y después ir por una matriz de materialidad. O sea, se puede ir de menos a más. Eso es dentro de un reporte, ¿sí? De nada, yo sí, nos vemos, gracias. En lo que respecta a otros tipos de herramientas que hay para poder identificar y gestionar nuestras prácticas, está EcoVadis, que no es una certificación, pero sí es una herramienta de evaluación de prácticas. La industria automotriz y la industria farmacéutica la usa muchísimo, entonces es una herramienta que yo puedo utilizar como para medir y a partir de ahí generar ese plan de trabajo y mi plan, mi reporte, ¿sí? No sé si, Dan, era eso o había algo más. O preguntabas algo más adicional al respecto. ¿Alguna? Sí, era eso, ok. Bueno, listo. Bueno, de nada.
creo que lo que creo que me gustaría que se lleven de esta conversación es que es importante poner en valor todo lo que hacemos como organización y como personas. Como bien dijo Paula, las organizaciones estamos conformadas por personas, así que desde ese lugar creo que primero la identificación de las prácticas o lo que estamos haciendo es el primer paso para poder poner en valor y emprender este camino del triple impacto. Lo segundo es medir, ¿sí? Poder a partir de ese identificador, de esa identificación, medir lo que hacemos y ponernos objetivos. Con eso tenemos un montón ya para trabajar y para jugar y para ir transitando. Y obviamente que aquellas empresas que ya tienen certificadas normas, ya tienen un camino recorrido muy interesante. Como bien dijimos, todo tiene que ver con todo, así que pueden relacionar eso al triple impacto rápidamente. De mi parte, si no hay más preguntas o alguien quiere compartir algo, quería agradecerles muchísimo el tiempo y que se hayan conectado. Les vamos a estar enviando la presentación. Y bueno, nosotros como empresa de consultoría estamos a disposición para acompañarlos en este camino, ya sea porque quieren ir por el camino de la certificación BEP, por EcoVadis, o por cualquier norma de calidad. Así que bueno, quedamos atentos a cualquier consulta que ustedes tengan. Chao, muchas gracias. Buen jueves. Gracias. Adiós. Estén muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias, que tengan un lindo día. Gracias. Muchas gracias, Eliana, a todos por organizar. Estuvo muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias, Paula, por sumarte. Gracias, Paula.